Si decapitas a una serpiente, esta todavía podría morder e inyectar veneno, a pesar de que su cabeza esté separada de su cuerpo. Para un experto en huellas digitales es prácticamente imposible diferenciar la huella dactilar de un humano y la de un koala. Las anguilas eléctricas podrían paralizar nuestro corazón, lo cual estaría causando la muerte. Si quieres conocer estos y otros datos interesantes de los animales, quédate a ver este video, porque en este video te vamos a revelar 7 datos interesantes que no sabías del reino animal. Dato número 1. La huella del koala. Los koalas y nosotros no nos parecemos en nada. Bueno, solo en una cosa, nuestra huella dactilar. Las huellas dactilares de los koalas son muy similares a las nuestras, en el tamaño, la forma y en general todos los patrones. Esto no se sabía hasta el 1996, cuando Maciej Henneberg, un científico australiano, se dio cuenta de ello. Al darse cuenta de esto, fue con un colega suyo que era especialista en huellas digitales de humanos, y le mostró una huella dactilar de un koala y otra de un humano, y le preguntó cuál era cuál. Resultó que su compañero se equivocó, señaló a la huella del koala pensando que era la del humano. Dato número 2. La fidelidad de los pingüinos. Los pingüinos son monógamos. Eso quiere decir que solo tienen una pareja en toda su vida. Se hizo un estudio en el cual una pareja de pingüinos fue separada por mucho tiempo y se mantuvieron fieles los 2 ejemplares. Ellos pasan bastante tiempo buscando la que consideran la piedra más bonita para declarársela a su pareja. Dato número 3. ¿Qué pasa si le cortas la cabeza a una serpiente? En el extraño caso de que llegue a pasar esto, hay que tener cuidado, ya que aunque la cabeza esté separada de su cuerpo, esta todavía puede morder e inyectar veneno. Aunque sus funciones corporales hayan dejado de funcionar, algunos de sus reflejos siguen activos. Dato número 4. Especies de canguros. Existen 47 especies de canguros, entre ellos el wallaby, un canguro pequeño que pesa alrededor de 20 kilos, y el canguro rojo, que puede llegar a pesar 100 kilos. Este último puede llegar a dar saltos de 3 metros de altura y hasta 10 metros de largo. Ellos se desplazan saltando y lo hacen a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Dato número 5. El mecanismo de defensa del gecko. Si un gecko se siente perseguido o en peligro, este soltará su cola, para que el animal que lo está cazando agarre la cola y así él pueda escapar. En el momento en el que el gecko desprenda su cola, esta se seguirá moviendo durante unos segundos para llamar la atención del depredador. La cola le volverá a crecer, pero no será del mismo tamaño, será más pequeña y más gordita. Dato número 6. El planeo del pez volador. Este pez es capaz de planear por varios segundos y a altas velocidades. Esto se debe a la forma de sus aletas y a la capacidad de agitar sus aletas 50 veces por segundo. Hay registros de que algunos de estos animales planearon por 45 segundos y también abarcaron distancias de hasta 400 metros. Dato número 7. Las descargas de las anguilas.
Las anguilas eléctricas pueden llegar a producir descargas de 600 voltios o más. Según el reglamento electrotécnico para la baja tensión, dice que el rango seguro de contacto para una corriente eléctrica para una persona adulta es de 50 voltios en seco y 24 voltios en húmedo. Eso quiere decir que si una de estas anguilas le diera una descarga eléctrica a una persona adulta, ésta se paralizaría, causándole graves daños. Y en algunos casos, si la descarga es mayor, esta podría paralizar nuestro corazón, así causando la muerte. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no olvides dejar un gran me gusta y no olvides suscribirte para no perderte más videos como estos.